Muy buenas tardes, compañeros, compañeras e ingeniera. Hoy daremos a conocer el tema de taxonomía, caracterización botánica, importancia y control de las principales malezas acuáticas. Lo daremos a conocer junto con los compañeros que aparecen en la presentación. Como consiguiente, tenemos que en los ecosistemas de agua dulce cumplen un rol fundamental en el desarrollo urbano y rural que comprenden cuerpos de agua naturales, tales como ríos, arroyos, lagos y lagunas. Y en cuerpos que comprenden artificialmente son sistemas canalizados, tales como riegos y drenaje, diques y reservorios. Bueno, estas comprenden un grupo variado de plantas que se han adaptado parcial o totalmente a la vida acuática de agua dulce. Cuando crecen en forma excesiva perjudican a las actividades del hombre. Por ejemplo, mencionando dos, que son en estanques de piscina que cultivan peces y en las otras, por ejemplo, que cultivan arroz. En estas son perjudiciales ya que si crecen excesivamente pueden provocar un daño a la economía de este productor. Bueno, cuando las plantas acuáticas se presentan en baja densidad resultan beneficiosas al ecosistema acuático, ya que producen oxígeno, proporcionan un hábitat adecuado para los peces y otros organismos, y a la vez purifican el agua al extraer los compuestos tóxicos que otras personas pueden arrojar a los ríos o a los estanques. Y esto vendría a ser algo beneficioso para los estanques donde se cultivan o se lucran las personas que hacen sus actividades normales. Muchas gracias. Plantas acuáticas son aquellas que viven total o parcialmente en el agua. Este grupo comprende una amplia gama de vegetales, desde aquellas especies que pueden diferenciarse a simple vista y por esto se la denomina macrófitos, hasta las algas perifíticas y el fitoplancton, que solo puede diferenciarse individualmente utilizando un microscopio, aunque suelen formar poblaciones fácilmente visibles en su conjunto en diferentes cuerpos de agua. Las macrófitas comprenden macroalgas, peridófitos, musgo, helechos y angiospermas. Fotosíntesis. La fotosíntesis libera el oxígeno necesario para la existencia de la biota acuática, proporcionando la bioarquitectura y el nicho ecológico necesario para diversos organismos acuáticos y terrestres. Regula la calidad del sedimento y el ciclo de los nutrientes. Se calcula que entre el 40 y el 50% de oxígeno que respiramos es producido por las algas. ¿De dónde provienen? La mayoría de las malezas acuáticas son exóticas e invasoras, es decir, provienen de un ambiente que no es el nativo y después de su introducción tienen la capacidad de escapar y naturalizarse transformando el ecosistema invadido. Poseen el potencial de afectar la diversidad biológica de las plantas y los animales. Gracias compañero y un saludo cordial a todos los del foro. Clasificación y problemática. Debido a la importancia que le debemos dar al agua dulce, es indispensable el manejo y control de malezas acuáticas. Por lo tanto, reflejaría la importancia económica y social al problema. ¿Esto qué quiere decir? Que las malezas acuáticas son también indispensables de la microfauna de todas nuestras cuencas acuáticas, ya que estas han estado desde un inicio aquí en el planeta ayudando a la conservación del agua y también a la conservación de la microfauna que se encuentra en esta misma. Son alrededor de 700 especies macrófitas acuáticas, pero el daño solo es causado por unas pocas especies. Todas las especies acuáticas no fluctúan en un gran parte de los problemas que podemos observar en nuestros cultivares acuáticos o ya sea de peces o alguna otra actividad acuática que nosotros desarrollemos en esta. Son pocas las especies que interfieren en el flujo de nuestra actividad agrícola o de animales.
La clasificación de las macrofitas acuáticas sumergidas, flotantes y emergentes. Maleza sumergida. Son aquellas que se enraizan en el sedimento y crecen totalmente dentro de la columna del agua, sin parte flotante en la superficie. Ejemplo, Petagomenum petinatus, P. cryptus y Hydralia verticillata. ¿Esto qué quiere decir? Que esta maleza se aloja en todo el sedimento de ya sea el lago, y esta se mantiene ahí sin tener partes fuera de ella. Esta podría observarse como en la primera ilustración, que son pequeños arbustos que se encuentran en el fondo del agua y que incluso algunos tienen la capacidad de regenerarse. ¿Esto qué quiere decir? Que poseen la capacidad de perder una extremidad o rama en este caso, y estas pueden coger y regenerar esta misma, realizando un proceso de autorregeneración para el bienestar de la misma. A continuación, mi compañero. A continuación de mis compañeros, yo les voy a hablar acerca de las malezas flotantes y de las malezas emergentes. Las malezas flotantes son malezas libres con la mayor parte de sus tejidos de hojas y tallos a nivel o sobre la superficie del agua. Algunos de estos ejemplos tenemos la Enchornia crassipes, la Pistias stratiotes y la Salvina molesta. Las malezas emergentes no son más que plantas enraizadas con la mayor parte de sus tejidos de hojas y tallos sobre la superficie del agua. Algunos de estos ejemplos tenemos la Alternatera piloxeroides, las Rhamnitas australis y las Typhas spp. Estas malezas habitan en aguas pocas profundas. Las malezas acuáticas infieren en la utilización del recurso en diferentes niveles. Impiden la circulación y disponibilidad del agua. Colinizan los estanques, los lagos, evitando la pesca deportiva e industrial. Reduce la producción pesquera, ya que al consumir nutrientes y disminuye el fitoplancton. Las malezas, ya sean flotantes o sumergibles, dificultan las navegaciones, ya sean turísticas o sean industriales. También son vectores de enfermedades o reproductores de mosquitos. El crecimiento excesivo de las malezas deteriora el agua, que es dedicada para el consumo humano y animal. Los factores ecológicos que regulan el crecimiento de las plantas acuáticas. La mayoría de las malezas acuáticas poseen atributos que le permiten formar mucha biomasa en los cuerpos del agua. Claro está que es una facilidad de reproducción que ayuda a la propagación, ya que pueden reproducirse de una manera sexual y asexual. Esto quiere decir que sexualmente se crean nuevos genotipos no probados y por otro lado, asexualmente se multiplican o se clonan plantas que ya están existentes. A mí me tocó el tema manejo de malezas acuáticas. Bueno, en este existen varias formas posibles para controlar el crecimiento excesivo de la vegetación acuática indeseable, los cuales son el control cultural, el control físico, el control mecánico, el control químico y el control biológico. Bueno, el control cultural es una de las estrategias para evitar que las malezas acuáticas alcancen niveles de abundancia que resulten perjudiciales. Bueno, y este también es indispensable para poder tener éxito en el control químico o mecánico. El control físico, bueno, en estas incluye diferentes alternativas, en los cuales se destaca la aireación artificial del agua mediante mezcladores, limitar la llegada de luz al enturbiar el agua mediante tinturas y la desecación del follaje mediante el retiro temporal del agua. Bueno, el control mecánico se basa en la utilización de fuego y medios mecánicos como herramientas manuales como es el azadón y pala, y maquinaria agrícola como puede ser arados y surcadora. A continuación, mi compañero. Voy a hablar sobre el control químico y el control biológico. El control químico, los herbicidas acuáticos son productos químicos formulados específicamente para el control de varios tipos de plantas acuáticas, que son flotantes, emergentes, sumergidas y algas.
y ofrecen una alternativa rápida y eficiente de control. En el control biológico se podía reconocer dos formas generales que son el organismo selectivo y organismos no selectivos. En los organismos selectivos afectan muy pocas especies. De entre los más importantes se citan exclusivamente los artrópodos y los hongos. En conclusión, las plantas acuáticas son plantas adaptadas al medio muy húmedo y acuático, como por ejemplo en lagos, en pantanos, en orillas de ríos, en lagunas marinas, entre otros. Pertenece tanto a los grupos de algas como a los briófitos o plantas vasculadas o angiospermas. Su adaptación al medio acuático es variable. Libera oxígeno necesario para su existencia en la biota acuática. La mayoría de las malezas acuáticas son exóticas e invasoras. Se clasifica en sumergidas, flotantes y emergentes. Dentro de los factores de crecimiento necesitan la fotosíntesis y la respiración. Su propagación es sexual y asexual. Y el control que se le debe ser físico, mecánico, químico y biológico. Muchas gracias.